Este Bey tiene una punta especial para girar más que cualquiera. Así que congelamos un estadio para alcanzar la máxima resistencia posible. Les explicaremos la importancia de la fricción. Y de paso pelearemos sobre hielo. Así que den la bienvenida gloriosa a la ave ancestral que renace ahora en modo resistencia. Usada por Born Fireblaze. Es... Phoenix Ay. No sé, se ve muy femenino este Fénix. Está muy suave, muy orgánico, muy floreado. Pero es por el juego de las curvas. ¿Sabes cómo va la luz moviéndose a través de ellas? Uf. Es un gran contraste a Phoenix Wing, que era muy recto, muy intenso. Es un rojo más puro, más intenso. ¿Sabes? Como una gelatina de fresa con cereza. la fresa brosa. La fresa brosa. Se siente chiquito, está muy compacto, muy pero ligero. Creo que va a ser bueno. Si Wing ya era bueno en resistencia, ojalá Rudor se ponga más rudo. Ay, no. No, cállate. Wow, el face se ve increíble, ¿eh? Se ve muy ardiente, muy poderoso. Pero aparte es muy distinto a todos los demás. O sea, se ve muy elegante, como si fuera un pavo real ahí. ¡Oh! ¿Sabes? Ese centro, esas raíces se ven muy suavecitas. Son Se de ven como- chicle. Yo iba a decir que Robert, pero sí también. Se parece, ¿no? Igual que este, que tenemos a Raquel ahora pintada de rosita, morado. 970, ándale, huitlacoche con fresa alrededor, ¿eh? No se me había ocurrido comer eso. Me gusta que estén metiendo otra altura al menos. Si quieren distinguir 60 de 70, pueden observar que este tiene una forma octagonal al centro, mientras que este es completamente redondo. Son pequeños detalles que importan, ¿eh? Información que cura. Luego tenemos a Glide, una punta completamente nueva, que además de tener los engranes super anchos para dar contraataques tremendos, es una punta de plástico súper suave, pero tiene aparte como unos ganchitos alrededor, como si fuera un cangrejito. Digo, imagino que es para que si se inclina, pegue y regrese, pero como tiene forma ovalada, no sé si lo haga más bien rebotar, ya que la punta pues realmente se asoma bien poquito. Vámonos. Uf, Qué bonitos. la pica Ve. fresa tal cual, ¿eh? Una pica fresa pero con un chicle ahí pegado. Se ve muy curioso. No esperaba que pusieran naranja, pero funciona bien. Es como si ardiera de la punta y luego floreciera ese color rojo precioso. Supongo. Digo, combina con el face, que sí tiene un poquito de detalle naranja. Uf, una flor ardiendo. Visualmente muy bonita, muy orgánica y me gusta más que Phoenix Wing. Fue tanto el choteo que ya nos cae mal. Tiene que superar un gran Bay, pero por ahora visualmente creo que sí lo ha logrado. ¿Sabes qué es lo interesante? Que tiene la punta del Revive Phoenix, pero es de tipo resistencia como Born Phoenix lo era en Metal Fight. Acuérdense que este gallo viene acompañado con... Wyvergale. Gris. Hmm, Poquito... muy muerto, X. sin vida. Sí, este sí está... Quemado. Trae dos. Una vez Santa me dejó así el carbón, así que me acuerdo bien. Recuerdo ese día. Como si fuera ayer. ¡Wow! Ay, Tiene lo suyo, ¿no? es muy gris. Si de por Parece sí más ya era plano. un Bay algo plano, pues creo que ahora lo es. Ahora se ve peor. Y bueno, tiene 260 para que estalle aún más bonito. Exacto. Y el último es Sphinx Cow de hielo. Todo el color que no le pusieron al otro. Es una paleta como De chicle también. pues de mora azul, menta, no lo sé. Una bebida acá exótica que te venden en Sanborn, ¿sabes? O en el Tox, más o En menos. algún restaurante. lo Así, un encontraron. raspado refrescante, ¿sabes? Aquí para esos calores. Es un pitufo. Aquí está. Aunque Kang creo que igual iba más o menos por estos tonos, ¿no? Era azul. Ya no hablamos de... Ah, sí, ya no hablamos de Kang, perdón. Creí que no se hablaba de Bruno. Vamos a pesarlo. 2.5, 6.3, 34.7, 43.6. Mucho más ligero de lo que esperaba. ¡Uy, liberemos esas solos! Creo que quemó el fusible. Ahora sí lo vemos. Ok, ya con luz y sin luz se ve precioso. Mira ese rojo tan... Tan rososo. ardiente, ¿no? Este sí está que arde literalmente, ¿eh? Después van a sacar la versión azul otra vez. No sé, en rojo me gusta demasiado. Y aparte la punta fue demasiado tranquila. Creí que se iba a mover más, pero no, está perfectamente estable. A ver cuánto dura girando. Eso va a estar intenso. ¡Es majestuoso! Muy bien, ahora sí hablemos de fricción, la cual ocurre cuando hay dos superficies que entran en contacto y se determina por dos factores principales. El material, entre más suave sea, menor fricción habrá. Área de contacto, entre más pequeña sea, habrá menor fricción. Lo que significa en términos beybladescos que entre menor fricción haya, mayor resistencia tendrás. Pero entre menor sea la fricción, más fácil te sacarán del estadio. En Beyblade Burst tuvimos 4 materiales diferentes: la punta de rubber,
la de plástico, la de metal y la de POM. Este último es el polioximetileno, uno de los plásticos de más baja fricción pero de gran rigidez que suele ocuparse en los engranes, incluso en los de los lanzadores, ya que permite que se deslicen suavemente uno con el otro. Y de ese material está hecha la punta Glide, pero también la de Revive Phoenix que se llamaba Friction. Así que la baja fricción del POM otorga indudablemente de los mejores tiempos de giro entre todas las puntas. Así que si le ponemos Glide al blade de mayor resistencia y lo giramos sobre hielo, cuya fricción es mínima, deberíamos conseguir un tiempo de giro asombroso. Y en efecto, así lo fue, porque al girar a Wizard Rod de esta manera, alcanzamos más de 4 minutos de resistencia, lo cual es increíble para esta generación, y es más de 1 minuto más así lo giramos en el estadio normal. Alucinante lo que puede hacer la fricción, ¿no creen? Sigamos con batalla sobre hielo. Batalla sobre hielo, asistente. No es lo que yo esperaba. Pero ahora que lo pienso, no tenemos cubierta. Está bien, lánzale a otro. No fue lo que yo. Es que no sé cómo. ¡Oh, obviamente! ¿Qué onda? Aguas, muchachos. El Buster no quiere jugar. Se quedan ahí. Y mira, dragones a la izquierda, se me olvida. Gira, a ver qué pasa. ¿Quién rompe el hielo primero? Denle. ¡Oh! ¡Voló! Y mira, está rozando el hielo, ¿qué tal? A Shinobi lo sacaron volando. ¡Oh! ¡Qué guamazo! Esto es coliseo. Es muy mal. Definitivamente no creo que el sea bueno meter mano. Ganó. ¡Cambiamos de estadio! Este se ve un poquito más prometedor, ¿o no? El Shinobi Ninja se queda por allá. Comanda. ¡Ay, bonito! ¡Se cae! ¡Regresa! ¡Uy! ¡Ya lo trozaron! ¡No! ¡Es demasiado poder! No creo que pase nada mal. Tú dale. ¡Ay! Ya estalló. Me da cosa meter la mano aquí. ¡Wow! Esto está de locos. ¿Todavía se pueden mover o no? ¡Ay! ¡Qué! Estalló. Se salió. Ok, calma. No pánico. No, que no panda el cúnico. Estamos. Bueno, solo un poquito. No, Buster. Voy a quitar esta pieza de hielo. Wow. Todo destruido ahí va. ¿Qué más puede suceder? Para eso es el Blade, para explorar. Quedan bien fríos. Ya lo sé, está muy frío el asunto, se siente, pero ¿por qué será? Estamos en el glaciar. ¡El iceberg! ¡Cuidado, Titanic! ¡Oh! Me dieron. Vamos, salven a DiCaprio, por favor. No es cosa de echarme. ¡Oh! Cuidado. Definitivamente no es algo que deberíamos estar haciendo. No lo hagan. O al menos no con tantos Blade, ¿sabes? Es que si no se mueven. ¡Oh! ¡Como Black Shell! ¿Dónde está mi super traje? ¡No! ¡Está volando, gacho! Es que ya va bien. Venga. Sácalo. Última. Está. Hay Beyblades volando por todos lados. Esto está brutal, asistente. Se me está viendo mi vaina aquí atrás. ¡Wow! ¡No! Y el ganador, Rayo está, se queda. ¿Quién gana? Ay. No, ya lo tiraste. ¡Qué trampa! Sigo. Seguimos. Recuerdos de los coliseos. ¡Ay, bueno! ¿Qué onda? Están intensos, muchachos. Contrólense. Si alguno ya no tiene punto al final de esto, ya sabes por qué. Asistente. ¡Oh! ¡Ya se voló intensísimo! Nos quedamos con esos dos. Ya, déjalo. Ya fue demasiado. Ya fue mucho. Wow, bueno, lánzale al Cobalt nomás para que esté el equipo ahí completo. Está Pendragon aquí. Pendragon. Los puntos cardinales, Pero bueno, ese fue el cotorreo de hielo. Ahora sí, vamos a pelear en serio. Ahora sí. ¡Oh! ¡Qué reventón! Ya me asusté. Ahora soy el pollito chicken. Aguas, tranquilo. Es que este ya es de resistencia, así que no tiene un que le apriete bien. Ese fue el punto. No había pensado. Pero mira, tal vez sí regresen los ataques. Le lanzaste al Phoenix Feather, Sí, ¿verdad? es el delgadito. Cada golpe se hace más feo. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Yes! Oh. ¡Lúcete ahora que estás precioso! ¡Ay! ¡Ve! ¡Ay! Se esquivaron mutuamente, los dos quisieron lucir. ¡Ay! ¿Viste? Lo
aplastada le metió. Ay, pero el otro también estuvo cerca de... Parece que solo había sido el punto del principio. Se está luciendo el poderoso Fénix. ¡Oh! Ven. Salió muy pronto. Sphinx. Contra su compañero, el Sonamos Nekoyama. ¡Oh! ¡Uy! Sí agarra velocidad, ¿eh? Los engranes funcionan bien. ¡Cumple su propósito! Viene el poderoso Dransor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué contraataque! Ese fue buenísimo. Pero ¡oh! ¡Bien! ¡Wow! La abuelita. Uy, estos dos tienen mucho estilo. Ese golpe, pero fue tremendo. El ninja sacó sus mejores jutsus. Aplicó la del Kakashi ahí. 1000 años de muerte. Lo que más risa me da es de que la abuelita también haga sus poses. Pero no le son suficientes contra la belleza de... ¡Pum! Está cool, está La cool. señora sigue siendo... ¡Toma velocidad! ¡Sácalo de aquí! ¡Ah, está! ¿Viste eso? ¡Wow! Me gusta, se puede usar. Es versátil dentro de todo. Uno demasiado. Es peligroso, debo decir. Me gusta jugar al filo del mañana. Mira, sin esfuerzo. ¡Oh, no! ¡Tiene alas! ¿Qué onda? ¡Qué ¿Qué pasa con Hellhammer? ¡Tiene vuelo! Dos naranjas rojizos intensos. Que le digo de su color, dice, este es uno igual. Ah, así que, bueno, pero Hellhammer ya era rojo. Este más bien es naranja. Oye, El Cheto le está dando competencia. Para no tener una forma tan agresiva. ¡Y ahí está! Reventón. El Fénix original contra no. Tú ya no. ¡Let's go! Ah, es Rhinopod. Marcita. Va a estar peligroso. ¡Ya lo presiento! ¡Ay! Si le daba un poquito para arriba lo levantaba, pero no. No lo alcanzó el cuerno. ¿Qué pasa ahora con Blackhead? Se fue. Nos vamos a batalla de resistencia asistente. ¡Oh! ¡Le pasó por el roce! ¡Ay! Contraataque. Cuidado porque Dagger fue el que te venció cuando eras un Phoenix Wing. Ahora viene el ataque. Lo esquiva, contraataca. Pues sí, de verdad no se inclina tanto. ¡Oh! ¡Ah, claro! Es que a la hora de que pega el plástico puede hacer el rebote con fuerza. Que le baja energía, pero por eso está contraatacando interesante, ¿eh? Porque ya no toca con si no te canto. No, sí ganó. Sí ganó. Viene la llanta. Contra el más nuevecito, el León. Ya vimos que Forn y King tienen cierta rivalidad. ¡Se aprecian! El chaparrito contra el gigantesco. El que tiene plumas y el que tiene garras. ¡Oh! No le dio chance tampoco, a ver. ¡No pegues! Ahora sí Este lo está haciendo. guión se ve Mostrando. fuerte. Ahora sí mostró su defensa. Uy, calma, no cantes victoria asistente. Uy, aguas con este que está bien muerto y lo vamos a arrebatar. Ya, sí, Uy, otra vez. Se puso agresivo, asistente. Digo, al leoncito, al gatito. Sí, toma bueno, los dos. Fíjate que se mueve interesante como es el pump. Está suavecito y casi no hace nada de ruido cuando se impulsa. ¿Qué cotorro que estos dos? Tenga piques. Basta, ahorita está cumpliendo con la misión de ser un buen sucesor de Fénix. O una buena variante, porque no sabemos si es sucesor. El viajero temporal que hará revolucionar el mundo beybladesco. Bueno, no sé si sea suficiente como para contrarrestar. No tuvo tanta resistencia individual, pero sí está golpeando más de lo que yo habría imaginado para ser un sutil pétalo de flores. Tiene bastante más potencial del que creí. ¡Uy, por poquito! No, ese es Naito Lance, Naito Lanza. Refiriendo de que el otro estuvo así de ganarle, ¿eh? Ah, pero cuidado que no se va a pasar de lanza. ¡Doranzo! ¡Le empuja! ¡Lo saca volando! Esto parece billar asistente. Mira, de un solo impacto moviste todo el tablero. Uy, Dransword lo hará. ¿Era Sphinx? Ah, ¿es Sphinx? ¿No era Dransword? ¿No es Sphinx? Sí que era Dransword. Viene Hellshen, nosotros Hells le han ganado. ¿Será que tú puedas para completarlo por Bird Kasami? ¡Vamos, Hellshen! Contraparte. Uy, ya te fuiste a Fénix. ¡Au! Lo rebotó impresionantemente. Oye, ya que están juntos, sí cambia mucho el tiempo, ¿eh? ¡Oh! Le aguantó el impacto. Sí, sí, lo sé Sí, mucho le gana más. por bastante más. Cielo santo, es buenísimo. Continuamos con Doran Basta. ¿Será que en algún momento se enfrenten en la serie? Parece que ya lo están haciendo de una. ¡Oh! No nos puede defraudar. Lleva muy buena racha, yo lo sé, Vice Tiger también es buena. Tiene que contraatacar. Ya ahorita no acabamos, pero lleva pues casi todas de ganar, literalmente. ¡Oh! Casi me confío, casi. ¡Y! Lo iba a mandar al centro. Bueno, al centro del hoyo. Ahí está.
Los dos pintados preciosos, Chrome contra Bon. ¡Ay! Le cayó encima, tomó muchísimo vuelo. ¡No! ¡Lo saca! Wow, viene la batalla final, asistente. Contra el tiro izquierdo, que no falla el primer ataque. Ahora lo recontramanda. ¡Ay! Casi lo había logrado, ya lo tenía. Como dijiste casi, pero no lo tuvo. No creyó balón del mundial, pero no lo acertó. Estaría muy chido un balón de ese color, estaría muy bonito. Levántate. Pégale, Ratchet, ya lo tienes. Eso, aplástalo, ¡Ah! aplástalo. Ya Ya lo lo puede tenía. aplastar, asistente. Por punta podríamos ganar, no lo sé, o chocará con el suelo el óvalo. Bien. Y este ha sido Phoenix Ruder. Estará feo su nombre, pero le hace honor de lo rudísimo que está. O sea, significa timón, pero aún así le queda porque ya lo veo dirigiendo el competitivo otra vez. Se despinta horrible, pero es el poder mortal que tiene esta rosa. No lo parece, pero Duele como espinas. así que el Fénix se mantiene en la cima. El papá de Jing estaría bastante orgulloso. Digo, en teoría es una referencia a él. Pero no son los únicos. De hecho, esto se pondrá muy interesante porque llega la ballena Cetus y también la referencia al querido y poderoso Pegasus. ¿Qué nos deparará el futuro de X?